Perfecto. Entonces te voy a presentar ahorita mi pantalla. Bueno, el contenido, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Se ve? Sí, solo si podrías hacer un pequeño zoom o hacer que sea todo pantalla. Ah, permitido. Ajá, así, y un pequeño zoom. Ahí está. Para que se vea todo, vamos a bajar un poco. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Como te decía, los primeros 6, desde de acá para acá, son Son de topo. problemas topológicos y del 7 al 11 son los problemas de álgebra. Puedes empezar con el que querás, como te mencionaba, 4. Con que hagas 4 de cada categoría para mí es suficiente. Ok. Bueno, el primero sería una topología. Es un subconjunto del conjunto potencia de X, por ejemplo, que cumple tres propiedades. La primera contiene el conjunto vacío y AS, o X, nuestro conjunto del cual partimos para crear el potencia. El segundo, la unión arbitraria de abiertos, que básicamente son los elementos del conjunto potencia que están dentro de nuestra topología. Su unión arbitraria también es un elemento de la topología. Y el tercero, la intersección finita de estos abiertos es también un elemento de la topología. Eso sería una topología. Muy bien. Y básicamente para el conjunto que vos me planteás, la topología, estamos hablando de la topología cofinita. Entonces, no sé si puedo asumir que es una topología o... Porque, Preferiría que me dijeras, aunque sea más o menos cómo demostrarlo. bueno, como el complemento es finito, ¿verdad? Entonces, tomas la unión arbitraria y cuando sacas el complemento, usas de Morgan, ¿va? Entonces estás haciendo unión de complementos finitos. Perfecto. Ajá. Entonces, básicamente esa es la idea central del problema. Muy bien. Entonces, sería uno. Ujú. Va. Entonces, sería ahora el 2. Tocaría el 2. Demuestre que una función. Bueno, nosotros siempre, tanto en Real 1 como en Topo, incluso en funcional, si no estoy mal, trabajamos que una función es continua, sí y solo sí. El conjunto, si tenemos un abierto en nuestro conjunto de llegada, llamémosle Y, ¿verdad? Eh, la inversa de este abierto, ¿verdad? Es un abierto en el dominio, que sería X. ¿Va? F va de X a Y, ¿verdad? Entonces, al usar otra vez complementos, como sabemos que en una topología el complemento de un abierto es un cerrado, ahí estaría que una función es continua, sí, solo sí, la imagen inversa de todo cerrado es un cerrado. Sería por eso. Porque nosotros sabemos, deja que te ponga la siguiente propiedad. Sí, está continua. No sé si lo verás claro. Sí, este contenido. Es por esta Ah, ya. propiedad. Es por esto. Porque para que haya una inversa, ¿verdad? El que exista la inversa de f nos permite hacer esta propiedad de complementos, esta relación entre complementos. Si no, por ejemplo, tomo la inversa de un elemento en el conjunto de llegada y, por ejemplo, y me devuelve dos elementos diferentes en x. No existe, no es función, ¿verdad? Entonces ya no es función la inversa. No podríamos trabajar. Entonces tiene que ser biyectiva. Y Es es correcto. justo el hecho de que sea biyectiva que nos permite sacar el complemento
de E, ¿verdad? F inversa de E, complemento, nos permite sacar el complemento hasta el exterior. Y entonces, esa relación de que F es continua en abiertos, sacamos complementos y ahí queda. Esa es la propiedad. Ajá. Ahora, sí me sé los axiomas de separación de justo de esos babos. Entonces, eh, para una topología, para un espacio topológico, a ver, ten, em, T0 sería si existe no sé si este sería para T0. O sea, T0 si X como Y pertenece a topología, existe U que pertenece a T. ¿Ok? Para T1 es bastante similar. Lo que pasa es que aquí es eh, bueno, voy a ir con T2 porque T1 sí me genera un poquito de controversia y luego vuelvo a T1. Si esto sería para T2. ¿Sí? ¿Eh? Básicamente los reales son T2. Muchos de los que utilizamos son T2. Son T2, sí. Creo que cofinita es T1, pero no es T2, si no recuerdo mal. Sí. Entonces la cofinita sería muy parecida a T0. Esto sería T1. Deja que acerque un poquito. Vamos a ver si existe U tal que...
Ya, ok. Ujú. En T1 hay o sea, tu dibujo especifica bien lo que significa el T1. Sí, de hecho quería hacer Pero, uno para T0, perdón, pero... no, está bien. Pero, lo que escribiste, no, ¿me puedes dejar ver otra vez? No sé si ya lo borraste. No, no, aquí está. X es distinto de Y, existe U, tal que, ok. Falta algo ahí en la escritura. O sea, mira el dibujo está bien, el dibujo especifica bien qué es lo que es el T1, pero falta algo ahí específico, digamos, para distinguirlo, porque de hecho me escribiste casi lo mismo que con el T0. Sí, por eso te decía, para mí son muy parecidos. Me cuesta un poco ver la diferencia con T1 y T0. Pero básicamente, si creamos un abierto de dos elementos en T0, Ujú. vamos a encontrar un abierto de la topología que se come al X, pero no, pero al Y no. Sí, esos Ya. abiertos, su intersección es diferente al vacío. Ok. Y sí. Entonces ahí está. Es que esa es la clave. Esa es la clave, porque precisamente aquí, o sea, me lo estás diciendo bien. El problema es que como lo escribiste, si te das cuenta, fíjate bien, estás diciendo que existe un abierto, digamos, Ujú. que contiene a X, pero no contiene Y. Ajá. Pero para la topología T1 tiene que funcionar al revés también. Tiene que haber un abierto que contenga Y, pero no a X. Ah, claro, claro, por eso, pero Ajá. como son arbitrarios, entonces vos puedes hacer que X sea Y y Y sea X. Sí, o sea, comprendo la arbitrariedad, pero al momento de escribir el axioma hay que especificar entonces de que dónde X y Y pueden ser intercambiables, ¿verdad? Porque si no, al escribirlo sí se confunde, como lo escribiste, de hecho, como te digo, lo escribiste exactamente igual como T0, el dibujo fue lo que te ayudó, porque en el dibujo me dijiste sí está, o sea, sí se ve la diferencia, ¿verdad? Pero en la forma de escribirlo, ahí sí no se notaba tan la diferencia entre uno y el otro, Y el ¿verdad? otro, ya, Ajá. Pero estamos bien, no hay ningún va, problema. Ahí está. Sí, te quedan ahí tres posibilidades, puedes escoger cualquiera de ellos, ¿verdad? ok. El siguiente, el que dice un subespacio abierto de un espacio separable es separable. Si, por ejemplo, tomamos U abierto de X y X es separable, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que existe llamémosle M, tal que su clausura es igual a X. Y existe una función que mapea los naturales, perdón, que mapea los elementos de M a los naturales, ¿verdad? Porque es numerable. Ujú. Entonces, básicamente al tener un abierto lo que hacemos es usar la intersección, ¿verdad? De M, de nuestro conjunto denso, con U. Y entonces ya tenemos que los elementos que quedan de M que quedan dentro de U son numerables. Solamente nos hace falta el hecho de que sea denso, ¿verdad? Y bueno, como nuestro universo es U, ya no, en este caso, ¿verdad? Ya no es X, sino viene a ser U, porque es el que nos interesa que sea separable. Es abierto, pero este, al ser todo el universo, también es cerrado. Entonces, básicamente, la clausura de la intersección entre M y U tendría que ser toda U.
Ok, ¿podrías escribirlo así más o menos? Las Ajá. ideas centrales que diste. ¿Cómo? Las ideas centrales Sí, que diste, ¿las podrías escribir? como M es numerable, entonces así. Aunque es U contenido en X. Es U contenido en X. Ok. U es el abierto, supongo, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, va a ser Ah, ok. abierto. Entonces, eh, nuestro conjunto que tiene que ser denso es U intersección M, porque ya sabemos que es numerable. Ujú. Entonces, al hacer su clausura dentro de U, nos tiene que dar U, ¿verdad? Porque U se convierte en el nuevo universo, el nuevo conjunto. Ya no es X, sino es U. Ujú. Entonces, Es correcto. su clausura hace que U intersección M sea, aunque, bueno, ahí nos estamos cerrando o haciendo a que U tiene que ser el universo. Porque si fuera cerrado, entonces sería mucho más fácil, ¿verdad? Pero sí, yo la justificación que doy para que sea así es que tenemos que olvidarnos de X. X desaparece y U se vuelve el nuevo universo. Porque al ser abierto no tiene mucho sentido decir que la clausura sea, a menos que este abierto también sea cerrado, ¿verdad? Pero solo se puede si es todo el universo. Entonces esa es mi justificación. Bueno, de hecho, no necesariamente todo el universo, porque si eso sería únicamente, si te das cuenta, el número 5 te da como una clave para precisamente eso. Y Ajá. dice que si el espacio topológico es conexo, entonces ahí sí, los únicos abiertos y cerrados al mismo tiempo son el propio espacio y el vacío. Pero cuando el espacio topológico no es conexo, sí pueden existir conjuntos dentro de un espacio de tal forma que sean abiertos y cerrados al mismo tiempo, ¿verdad? Ya. Entonces, sí puede existir esa posibilidad, pero es muy remota, por así decirlo, Ah, ya. ¿verdad? Ya, ya. Ajá. Muy bien, pues Sí. ahí. Va, entonces solo, digamos, elegiste los primeros cuatro, ¿está bien? Ujú. Quisiera solo preguntarte entonces cuál es la definición, solo la definición de un espacio conexo. Conexo. Ujú, conexo. Ah, sí, sí, conexo. Va. eh, a lo largo de la carrera conocemos tres tipos de conjuntos. Verán tres tipos de relaciones entre conjuntos. Por ejemplo, los disjuntos son tal que su intersección es vacía. Ujú, Tenemos los separados, no separables, sino separados, tal que se tienen que cumplir dos condiciones. Si tenemos A, B conjuntos de un espacio, de algún espacio, ¿verdad? Digamos X. Entonces, la clausura de A intersección B y A intersección la clausura de B, ambos deben ser vacíos. ujú. Estos son conjuntos separados. El primer, eso es un conjunto separable, ya sabemos que tiene un denso y su clausura es denso. Bueno, que es denso y numerable, ¿va? Entonces, para los separados, nosotros decimos que un espacio es conexo si no puede escribirse como la unión de dos conjuntos separados. Eso es un Si no, conjunto conexo. si no puede escribirse como la unión de conjuntos separados. Ajá, Ah, ok. eso es un conexo. Ok, Ujú. Sí, perfecto. Muy bien, está ajá, bien. Entonces ahí. ok. Ahora, solamente que justo los puntitos me tapan el primer problema. Ay, perdón. Sí, Sí, cierto. Ah, muestro con entonces. grupo. Va. Entonces,
Creo que ya. Ahorita te paso el primero. Creo que ya está. Va, entonces, si
Ya, es que me compliqué Dale. mucho. Va. Sabemos que un elemento elevado al cuadrado es igual a la identidad. Eso implica que es igual a su inverso, ¿verdad? L es igual a su inverso. Va. Entonces, si tomamos A por B, es un elemento del grupo, por definición de grupo. Y sabemos que es igual a su inverso, que es el inverso de AB es B inversa por A inversa. Y ahora, como cada elemento es igual a su inverso, B inversa es B y A inversa es A. Entonces, A es igual a AB es igual a B por A. Y entonces ahí ya demostramos que es abeliano. Es correcto. Ahí va el primero. Sería 1. Ahora el 2. Muestra que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Si ¿cuál es el símbolo para denotar subgrupo? Un menor que va. Sí, un menor que. Con una flechita, con una línea de igual abajo o solo un menor que. Menor igual porque como puede ser el mismo va. conjunto, puede ser el subgrupo, entonces Ok. menor igual. Gracias.
A ver, si H no es cíclico, con el problema 8, tenemos un subgrupo H de G. Entonces, supongamos que no es cíclico, significa que no existe ningún elemento que lo genere, ¿va?, con sus potencias. Si eso es cierto, significa que en H no hay un elemento tal que sus potencias generen dicho elemento de H. ¿Me explico? Sí. En G no hay un elemento tal que sus potencias lleguen a generar ese elemento en H que sí genera el grupo. Pero entonces estamos diciendo que G no es cíclico. Ya te entendí. G es cíclico, ¿verdad? ¿Va? Entonces sabemos que un solo elemento con sus potencias genera el grupo. Sí. Va. Nos pasamos al subgrupo H. Significa que cualquiera de esos elementos se genera con las potencias de G. Entonces, al ser cerrado H y cumplir todas las propiedades de grupo, ¿verdad?, tiene que haber un G que esté generando esas potencias. Y que pueda generar cada uno de esos elementos con sus potencias. Y entonces ya por cerradura nos vamos dando cuenta que todos los elementos en H se están generando por algún elemento, por las potencias de alguno de sus elementos. Dicho elemento se genera con potencias de un elemento de G, que es el base, digamos. Pero si no es así, si no es cíclico, significa que no hay un elemento en G que genere esas potencias. O sea, G se está generando por más elementos, no solamente por uno. Ya. Entonces, eso sería una contradicción. Así que H tiene que ser cíclico. Ok. Ajá. Ok, perfecto. Sí. Y ahora enuncia el teorema de Lagrange. Bueno, básicamente cuando hablamos del teorema de Lagrange, primero tenemos que hablar sobre clases laterales, ¿verdad? Y como no siempre los grupos son abelianos, hablamos de clases laterales izquierdas y derechas. En cualquiera de los dos casos, lo que nos generan las clases laterales izquierdas y derechas son relaciones de equivalencia. Es decir, hay simetría, hay reflexividad, hay simetría y transitividad, ¿verdad? Entonces, tanto clases derechas como izquierdas, que no necesariamente serán las mismas para un elemento, lo que nos hacen es generarnos las mismas cantidades de clases de equivalencia. Eso sí que es un hecho. Entonces, lo que nos dice el teorema de Lagrange es que el orden de un subgrupo divide al orden del grupo.
Ajá, ese es el Ujú. teorema de Lagrange. Pues, Aprovechando que dijiste eso, ¿cómo se llama entonces al subgrupo cuyas clases laterales izquierdas son exactamente iguales a las clases laterales derechas? en general, es un subgrupo normal. Es un subgrupo En normal, perfecto. general, en Ujú. general. Pero particularmente puede ser un grupo abeliano. Sí, sí, en Particularmente. términos generales, como habías descartado el hecho de no sabemos si es abeliano, ¿verdad? Exacto. Entonces ya lo habías descartado, entonces por eso la pregunta era normal, Sí. perfecto. Claro. Entonces, esa es la noción, ¿verdad? Ujú. Eh, Sería la idea de la demostración, trabajar con clases de equivalencia. Y Equivalencia. como cada clase de equivalencia tiene su representante, y ahí vamos viendo cómo van cuadrando en cantidad, aunque no necesariamente son las mismas. Por ejemplo, A por H no siempre será igual que H por A. Pueden ser clases de equivalencia diferentes. Pero al crearlas todas, cabal coincide el número de clases laterales izquierdas y derechas. Porque hay cerradura en el grupo, ¿verdad? Y porque hay representantes de esas clases de equivalencia. Y Ujú. eso sería por eso. Muy bien, ¿Sí? Entonces, sería eso. Y por perfecto. último, enuncia algún teorema de isomorfismo. De homomorfismos. Ujú. No, no, no es de isomorfismo, perdón. No, se llama primer teorema de homomorfismos, segundo de homomorfismos, sí, homomorfismos es. Yo recuerdo que era de isomorfismo, pero Bueno, si te recordás, o sea, decirlo, mencionarlo, pues va. no hay problema. A ver, sería. Y sería este. Espérame. No veo la última parte. Ahí está, ahí está. Sí, es homomorfismo. Muy bien. Sí, y esta sí está bien definida, ¿verdad? Hay que hacer las pruebas tomando los kernels y eso, pero está bien definida. Muy bien. Entonces, Perfecto. ese es el primer teorema y ahí Ahí está. se desprenden los demás, ¿verdad? Va, ahora, ya que lo mencionaste, ¿cuál es la diferencia entre precisamente un homomorfismo y un isomorfismo? Bueno, básicamente es que un homomorfismo es una función que preserva la estructura algebraica, Ujú. ¿verdad? En cambio, un isomorfismo sería un caso particular de homomorfismo cuando se presenta la biyección, es decir, es uno a uno. Es correcto. Ahí Sí, estamos. Perfecto. sí, va. Muy bien. Mira, por mi parte, pues ahí estaríamos, ¿verdad? Porque respondiste 4 de las primeras, 4 de las segundas. Entonces ahí, de mi parte, ahí estaríamos. Más o menos duramos como 1 hora aproximadamente, no fue Sí, mucho. Va.
Impresiones que te puedo dar ahorita, ¿verdad? Mira, de mi parte sí, pues sí tener los conocimientos, ¿verdad? Me sorprendió, la verdad, me sorprendió un poco el hecho de que te tardaras en resolver el primero de grupos, Sí, ¿verdad? pero es que friqué, porque no sé, recordé eso. Yo lo resolví en Álgebra 1, creo que fue la primera tarea, de hecho. Y no sé, como que estaba tratando de recordar la solución que hice y a la vez mejor lo hago por mi cuenta. Pero sí, me pasa siempre. Sí, sí, eso fue lo único que me sorprendió. Después todo lo demás lo trabajaste bastante bien, ¿verdad? Y todo lo demás. En el caso de topología, pues el único inconveniente fue precisamente ese, ¿verdad? La distinción entre T0 y T1, Ajá. que te mencionaba que a pesar de que el dibujo sí reflejaba lo que estabas diciendo, ¿verdad? Lo que Ujú, escribías no lo reflejaba tan directamente. O sea, sí tenía la idea, pero faltaba ujú. algo más, ¿verdad? Al menos como decías, bueno, como es arbitrario, podemos cambiar el orden entre uno y el otro, pero entonces, como te decía, hay que especificarlo porque si no, yo te pude haber argumentado, pero es que en el anterior también podía ser arbitrario, en el tercero, ¿verdad? Podía ser arbitrario, entonces Sí. pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces habría que como que especificarlo. Y lo único que digamos queda así como que un poco pendiente, un poco en el aire, es el hecho de que dijiste, o sea, dijiste correctamente en el último problema, donde todo es un conjunto abierto de un espacio separable, dijiste correctamente cuál es la definición de un conjunto separable, eso está Ujú, perfecto, ¿sí? Tomaste perfectamente, ¿verdad? El hecho de que como es un conjunto separable, entonces tiene que existir un conjunto denso y contable o denso numerable ujú. dentro del espacio topológico, ¿verdad? Y entonces dijiste correctamente que nos íbamos a centrar precisamente en la intersección entre U y que llamaste U al abierto, ¿verdad? Y este conjunto denso, o sea, eso está perfecto, ¿verdad? Como bien mencionaste, la única parte que quedó así un poco en el aire es el hecho de que esa intersección que estás considerando entonces es densa, pero para todo el espacio, perdón, para el U, ¿verdad? Ya no Sí, como espacio general, sino que como para el U. Esa es solamente la el única. centro, sí. Ajá. Eso es lo único que quedó así un poco en el aire. Pero, este, digamos, para darte una idea nada más de cómo se hubiera trabajado, ¿verdad? Considera lo siguiente, bueno, dijiste, bueno, hay un conjunto denso, ¿verdad? M creo que le llamaste, no recuerdo bien, Sí. cuya intersección con U, nosotros sabemos que esa intersección es distinta del vacío precisamente porque el conjunto es denso en X, ¿verdad? Ujú. Entonces, una idea similar habría que aplicar, solo que ahora para la intersección, con la diferencia de que lo que vas a hacer es tomar un abierto dentro de U, dentro de U, ¿verdad? Entonces, ese abierto de todas maneras tiene que tener intersección distinta del vacío con el conjunto M porque sigue siendo parte de X. O sea, es cierto, está en U, pero como U está contenido en X, entonces forma parte de X también. Entonces, ahí es donde se van hilando. Son un montón de intersecciones que hay que hacer, pero donde llegas a específicamente decir que efectivamente el conjunto intersección es denso en U, ¿verdad? Ya, ya. Entonces, pero digamos en términos generales está bastante bien, ¿verdad? O sea, diste la idea central, la idea estaba ahí, lo único que tal vez si lo hubieras trabajado unos 5 o 10 minutos más, tal vez logras llegar a la solución completa, ¿verdad? Ah, ya. Ujú. Pero de mi parte está bastante bien, ¿verdad? Está bien. Ujú. Va. O sea, de mi parte, pues, por mí, si de mi decisión fuera, ¿verdad? Estarías aprobado, entonces no te Ah, ok. preocupes por eso. Ujú. Estamos. Buena Simón, onda. si fuera decisión Entonces, mía, ¿verdad? Entonces, a ver, en la tarde, a ver qué tal te va, ¿verdad? Con Ronald y con Frank. está bien. Son dos de tres, ¿no? Son 2 de 3, Ah, va. necesitas 2 de 3, Va, está bien. necesitas 2 de 3. No sé cómo te sentís, ¿verdad? Ahí. Ahorita tranquilo, ahorita tranquilo. Me preocupa más real que funcional, pero a ver qué tal me va. Real, es que Ronald.
Sí, si mete cortadoras de Dedekind, no sé. No. Sí, pues, sí, es que, no, y Ronald ese es su rollo, él es bastante análisis. Sí, a Ujú. ver qué Bueno, tal. pero no sé, a mí me pone, te digo, a mí de hecho me pone más nervioso alguien como Frank porque es algo impredecible. No, bueno, es que cálculo no me preocupa mucho. A ver qué tal en estadística. Sí, Ajá, sí, es que a veces sí, por eso te digo de que es algo así como que muy impredecible que vos decís, sabes que a veces se pone uno sus problemas muy difíciles o a veces pone unos que son bastante sencillos. sí, Entonces, está así, ¿verdad? cabal. Pero bueno, Sí, conmigo pues ahí estaríamos, ¿verdad? Entonces, yo te veo en la tarde, ¿verdad? Me voy a conectar un rato, como te digo, ahí para estar perfecto. también un poco presente. Está bien. Buena Bueno, onda. está bien, Lisandro. Órale, feliz día. Vale, feliz día, igualmente. Va.